cómo hemos identificado el agente causal, que es propio nuestro, y cómo hacemos ahora el diagnóstico de laboratorio por una técnica especial. Y luego Gerardo, como les decía, les va a hablar del trabajo que él ha liderado en la identificación del vector en nuestro país y también del rol de los caninos como centinelas de la presencia de Orientia en Chile. Y para que terminemos con, ojalá, preguntas de ustedes, comentarios, quizás surjan ideas de colaboración. Y es muy probable que se una otro miembro de nuestro equipo, el doctor Javier López, médico veterinario, que quiere estar también, sobre todo en esta última parte. Tenía algunos problemas de estar desde temprano. Así que, Tomás, por favor, cuéntale a la audiencia qué es el tifus de los matorrales. Ya, espero que me escuchan. Muchas gracias. Yo soy experto de medicina tropical, parasitología, por eso me dedico siempre, hace muchos años, a infecciones vectoriales, muchos zoonóticos. Tengo también una conexión con medicina veterinaria porque crecí en Alemania, en el campo, con un papá que con un, que, que, que son bacterias intercelulares que causan infecciones graves, pero en Chile ya tienen alguna información sobre de este grupo de patógenos. Pero hoy día hablamos de una rickettsiosis muy especial que era hasta recién solo un tema para algunos médicos en una zona especial en Asia que se llama el Triángulo Tsutogamushi, en Asia hasta el norte de Australia, en el Pacífico, con el paradigma que este grupo de rickettsias, oriencias, solo ocurren en esta zona. Y como final del día, en esos años, hace muchas décadas o cientos de años, es causada por o la transmisión es no por una garrapata o una pulga, como muchas otras riquezas, pero por las larvas de ácaros, ¿no? Este es un vector muy, muy especial. Diferentes ácaros en esta región, todos del género Leptotromidium, y con solo una bacteria, una especie, Orientia Tsutogamushi, como causante, ¿no? En esta zona es una infección muy relevante porque causa hasta 1 millón de casos por año y si no recibe un tratamiento adecuado tiene una letalidad hasta una mortalidad hasta 5 a 10%. ¿Ya? Entonces, esta infección muy conocida, pero restringida a una zona geográfica, y el paradigma siempre era que nunca vamos a observar casos afuera. Segundo. Hablando de que en humanos, primero a la izquierda, clínicamente dentro del grupo que causa y una escara. Esta escara que vamos a ver después también en más fotos. Hay otras riquezas que causan solo exantema, pero un paciente con exantema y la escara siempre es un paciente donde los infectólogos o otros expertos deben que pensar en una rickettsiosis, ¿no?
como ya expliqué, y a la izquierda también se muestra que las riquecias causan infecciones generalizadas, sistémicas, siempre con un peligro de cuadros severos y en caso de algunas especies también fatales, porque infectan células endoteliales típicamente, las Rickettsia y Orientia, y como ustedes saben, hay otros grupos como Anaplasma, Ligia y Neorickettsia que también infectan células de la sangre, ¿ya? Pero siempre causan infecciones sistémicas con potencial de complicación. Y una pregunta que ocurre si hablamos hoy día en Chile sobre el peligro de infectarse aquí en Chile. ¿Qué sabemos sobre la prevención? Y en verdad, si vemos a la izquierda un poquito un análisis mío sobre publicaciones de prevención o de repelentes pensando en los ácaros como vectores, básicamente casi no hay literatura, no hay estudios en comparación con mosquitos y también con garrapatas, ¿no? Donde hay mucho más publicaciones en los últimos 70 años. ¿Ya? Entonces, las recomendaciones básicamente son las mismas que tú puedes encontrar en un museo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que entregaron a los soldados que en las guerras en el Pacífico. Que sabemos que probablemente es la medida más eficiente en mascotas. Permetrina, ropa tratada con permetrina tiene un efecto anti-ectoparásito por varias semanas, normalmente si son productos adecuados. La otra parte es el uso de repelentes para la piel, típicamente en base de DEET. Evitando contacto con vegetación, suelo, leña, etcétera, es una medida y una medida, creo que no hay muchos estudios sobre eso, pero esta es la recomendación también de los colegas en el Asia Pacífico, es ducharse después de trabajar con posible contacto con los ácaros y tratar de eliminar en la ducha, básicamente en la noche, los ectoparásitos. Seguimos. Bueno, Ya. entonces les voy a contar ahora cómo ha sido esta travesía, que ha sido realmente una historia muy entretenida para nosotros, muy desafiante, y con la que estamos muy felices de poder compartir todos los avances que hemos podido lograr investigándola. Todo surge en el primer caso que nos motivó para empezar a estudiar años después esta enfermedad. Este fue un biólogo, un profesor de la Universidad Católica que estaba hospitalizado por un cuadro de fiebre con este exantema en todo el cuerpo y esta mancha negra en la pierna, con bastante fiebre. Vean ustedes acá, tenía 39 en pic y se sentía muy mal, tenía mucho dolor de cuerpo, de cabeza, sudaba en la noche, etcétera. Y cuando lo vimos, un grupo de infectólogos que además éramos interesados en las enfermedades emergentes, para nosotros esto era una rickettsiosis con mancha negra. Se habían descartado otras cosas, varicela, leptospira, varias otras cosas. Sin embargo, era toda una novedad porque no, él solo había estado en Chile, no había viajado fuera de Chile y había estado haciendo trabajo de campo cerca de Ancud, en una zona rural cerca de Ancud. Y así que era una rickettsiosis para nosotros y le hicimos una PCR de aquí, de esta escara, de esta lesión, esta costra negra, que como ustedes van a ver es un sello muy, muy característico que ayuda mucho a pensar en esta enfermedad. Y de esa lesión apareció la bacteria más cercana de lo que había ahí, el material de DNA, era Orientia. Era Orientia-like porque no llegaba a ser completamente similar la homología con
con los genes, ¿cierto?, de Orientia Susugamuchi, por lo tanto lo publicamos como una enfermedad tipo Scrap typhus en Chile, como el primer caso. Se le dio doxiciclina porque, como les comentó el doctor Thomas, es el tratamiento de elección y la respuesta, vean ustedes, en la fiebre es dramática. A las 24 horas ya bajó mucho la fiebre, a las 48 horas ya estaba sin fiebre y sintiéndose mucho mejor. Este es un evento también, un signo casi clínico que también puede ayudar a la respuesta excelente que tiene a la doxiciclina. Y con eso nos quedamos con la idea de estudiar esta enfermedad, planteándonos muchas preguntas. ¿Qué pasaba? ¿Había más casos en Chiloé? ¿Cierto? Partimos por Chiloé porque fue donde él se enfermó. Y unos años después que teníamos presupuesto, estábamos haciendo un Fondesit de enfermedades transmitidas por mascotas. Empezamos con un piloto en Castro y en Ancud. Hicimos una definición de caso sospechoso, capacitamos a los médicos, al personal, y cuando ellos tuvieran personas que tuvieran fiebre, exantema, escara, tenían que entonces notificarnos a nosotros, mandarnos ciertas muestras y para ver si realmente existía la enfermedad más allá de este único caso que conocían. Y al poco andar aparece el primer verano aparecieron 3 casos. Vean ustedes, muy clásico el cuadro clínico, fiebre con dolor de cuerpo, dolor muscular de cabeza, este exantema bien marcado en el cuerpo y este signo muy típico que es una zona necrótica, que es donde el ácaro ha mordido y ha inoculado la bacteria, ¿cierto? Y ahí ocurre, como les decía Tomás, una infección del endotelio, una vasculitis y finalmente las células de la piel mueren, por eso se ponen negras, con un halo eritematoso. ¿Ya? Y ahí ven ustedes esta lesión. Es una costra pequeña de medio a 1 centímetro de diámetro, bastante redondita, rodeada de un halo eritematoso, como decíamos, y que se puede distinguir fácilmente del oxosolismo, por ejemplo, que es una mancha más grande, e irregular, no tiene fiebre, no tiene exantema, porque se los menciono porque a veces se planteó ese como un diagnóstico diferencial. Bueno, recibimos las muestras, Constanza tenía hecho su PCR en el laboratorio de lo que habíamos leído en la literatura, estábamos listos para hacerlo, sin embargo no resultó la PCR y tuvimos que pedir ayuda a expertos internacionales que son muy expertos en estas enfermedades de Laos, Tailandia, Oxford. Mandamos las muestras, ellos tuvieron que hacer algunos ajustes a su protocolo y finalmente pudimos demostrar material genético cercano a Orientia Susugamuchi. Cercano, pero sin embargo, en el árbol filogenético que ven ustedes a la derecha, vean ustedes que estos casos de Chiloé eran en una rama diferente a las otras Orientias que estaban publicadas, ¿cierto?, en el Asia-Pacífico, lo que ya nos hacía sospechar que quizás no era Orientia Susugamuchi. Lo otro que nos hacía sospechar es que le hicimos serologías a estas personas y no fueron muy claras, muy positivas los anticuerpos, porque están hechos los kits para la cepa del Asia-Pacífico. Y entonces, de ahí en adelante, hemos seguido todos los años recopilando casos. Esto es un análisis hasta el año pasado, porque este año hemos tenido un acúmulo, ya superamos lejos los 100 casos. Pero aquí para que ustedes nuevamente vean los signos más importantes, la escara casi la hemos tenido en todos. Algunas escaras son más húmedas, otras más secas, según los días que lleve, ¿cierto?, el caso. Luego, cuando ya el paciente ya tiene esta mancha negra, ahí aparece la fiebre y el exantema. Fiebre, en la gran mayoría, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, sudoración nocturna, a veces un ganglio en la zona cercana a la lesión de inoculación, a veces alteración de conciencia y algunas alteraciones en los exámenes generales como aumento de la proteína C reactiva, bien frecuente. Varios también tienen un aumento de transaminasas, una baja de los blancos y una baja de las plaquetas. En ese momento teníamos cerca de 40% hospitalizados. Yo creo que ahora tenemos menos, ya los médicos ya conocen la enfermedad y saben que el paciente probablemente, si consulta a tiempo, va a andar bien con doxiciclina y ahora la mayoría son manejados en forma ambulatoria y no hemos tenido fallecimientos afortunadamente. Acá ven ustedes dónde se localizan las escaras.
la mayoría de las extremidades inferiores, probablemente por el mayor contacto, ¿cierto?, con la vegetación. Luego el tronco y el abdomen, después las extremidades superiores y cabeza y cuello menos frecuente. Aquí hay una revisión en español de la revista chilena Infectología por si quisieran revisar, hay fotos, etcétera, y un poco lo que les estamos contando. Esta es una enfermedad sumamente estacional del verano. Vean ustedes aquí que cómo se agrupan los casos en meses de calor, de verano, y tenemos muy pocos casos en el resto del año. Ha habido un predominio de los varones, hemos tenido más bien personas de edad media, pero hemos tenido personas de bastante edad avanzada y ahora tenemos un niño más pequeño este año de 8 años que es el más pequeño que tenemos. Y hemos ido viendo que hay dos tipos de personas que son por un lado, las personas que viven en zonas rurales y otras las personas que viajan o viajamos ya sea por trabajo, los biólogos, ¿cierto? O personas que hacen trabajo de campo, o sobre todo vacaciones para hacer trekking, camping en esas zonas sureñas tan hermosas. Inicialmente, como les decía, solo tuvimos casos en Chiloé y nuestra gran pregunta es que la isla de Chiloé solo tiene esta infección, pero ya al poco andar empezamos a identificar casos en Chile continental. Aquí describimos entonces los primeros casos en Chile continental. Vean ustedes Caleta, Tortel, Pumalín, Cochamoque, Ulat, Puelo, etcétera. El más del norte en ese momento era el Alto Biobío, sigue siendo nuestro caso más al norte, si no me equivoco, ¿sí? Y el más al sur en ese momento era Caleta Tortel. Así que la pregunta si solo estaba en la isla fue contestada, no, teníamos casos también en Chile continental. El verano del 2020 aparece el caso, en ese momento el más austral del mundo, este viajero expedicionario solitario que andaba en Tierra del Fuego y volvió enfermo, el doctor Weiser le tocó verlo, ¿cierto?, con su cuadro clásico y la PCR positiva. Pero este año hemos tenido casos un poco más al sur, incluso ya tenemos 5 casos en la región de Magallanes este año. Y los factores de riesgo, como les decía, los podemos agrupar en dos. Las personas que viven en las zonas rurales y hacen trabajo doméstico o laboral en general con la leña. Recolectan leña, ya sea en forma ocasional para cocinar o porque trabajan vendiendo leña, o por el contacto con la vegetación en sus actividades del día a día. Y por otro lado, el otro gran grupo son los viajeros. Y tenemos el primer también publicación de los primeros viajeros, como una enfermedad también del viajero. El doctor Weissel, que es experto en medicina del viajero, se ha preocupado de comunicar esto para llamar la atención que estas personas pueden llegar a cualquier ciudad, a su ciudad normalmente, después de haber hecho, vean ustedes, un viaje ecológico de biología, ¿cierto? Recolectar muestras, pero sobre todo camping, trekking, etcétera, y contacto con la vegetación. La mordedura del ácaro no duele, por lo tanto la persona no siente que ha sido inoculado. La región queda una pápula roja. Algunas personas hacen una reacción alérgica que se llama trombiculiasis, como más ronchas por unos días. Y la lesión de inoculación de roja pasa a una pápula y se va poniendo con los días oscuros hasta llegar a la escara, y en ese momento aparecen los otros síntomas de fiebre, exantema y las otras molestias que les he dicho. Cuando encontramos los primeros casos, obviamente notificamos a la Seremi y al MinSal y se emitió una alerta epidemiológica en marzo ya del 2016, que después en diciembre fue para todo el país porque ya teníamos casos fuera de la región de los lagos. A partir de abril del 2020, esta enfermedad, como todas las rickettsiosis, pasaron a ser enfermedad de notificación obligatoria. Por lo tanto, los médicos tienen la obligación de notificar a la Seremi de su región y mandarnos las muestras a nosotros, a la Universidad Católica, porque somos el único laboratorio en Chile que tiene la técnica para hacer la confirmación de laboratorio. Y este año, porque hemos tenido un aumento inusitado de los casos, el 10 de febrero se emitió una alerta por aumento de los casos para la región de los lagos. En ese momento, esto no está actualizado, teníamos 34 casos en la región de los lagos, el 90% casi, 4 en Magallanes, ya tenemos más, 1 en Los Ríos,
Y a la fecha de hoy ya superamos las 80 sospechas y los 55 positivos, más o menos un 70% de las muestras que nos llegan las hemos podido confirmar, por lo tanto los médicos están teniendo bastante buen ojo para sospecharlas. De nuevo un predominio de varones y ha predominado el factor de riesgo doméstico laboral sobre el turismo. Aquí ven un mapa que Gerardo es el autor de este mapa, de la zona de los lagos, esto porque hubo esa alerta porque estábamos acostumbrados a tener casos en Chiloé, pero sobre todo en el norte de la isla, y este año ya hemos tenido más al sur, y empezaron a aparecer casos en Calbuco, cerca de Osorno, en Chaitén, bueno, y vean ustedes aquí a la derecha cómo este año ha sido un enorme, y esto no está actualizado, un aumento muy, muy marcado de los casos en relación a los años anteriores, cuya explicación no la tenemos del todo claro, probablemente influye que más médicos conocen la enfermedad, pero quizás haya algún otro factor ambiental, ecológico, de ciclo, etcétera, que desconocemos. Bueno, esto iba a ser Tomás, pero va a ser Connie finalmente, ¿cierto? Porque ella ha sido la estrella en el trabajo de laboratorio y en los avances que les va a contar. La verdad es que ha sido fruto a su encomiable trabajo ahí de hacer PCRs y perseverar cuando las cosas fallan. Y ella les va a contar las muy buenas novedades que tenemos en este ámbito. Bueno, como ya en la parte que contó la doctora Barca, el primer caso que logramos identificar molecularmente nos arrojó ya un indicio de que al parecer no era una orientia de las conocidas, ¿cierto? Porque además de poder hacer ese árbol filogenético está hecho con una porción muy pequeña del gen, el anterior que mostró la doctora Barca. Entonces nos dimos el trabajo de buscar alternativas para el análisis molecular de esta especie, de esta oriente que teníamos acá. Sabíamos que teníamos una oriente y sabíamos que era distinta tanto por indicios de laboratorio, por la parte serológica, ¿cierto? Y además los análisis moleculares eran difíciles con los primers y las herramientas descritas. Entonces elaboramos nuevos pares de primer junto a Yu y el doctor Richards en Estados Unidos, ¿cierto? Y pudimos evaluar dos genes principales eh, con largos y con porciones apropiadas de estos genes. Pudimos establecer diferencias importantes entre Orientia Susugamuchi y nuestra Orientia, ¿cierto? Y además con la Orientia descrita en Dubái, que es la Orientia Chuto. Como ven en el lado izquierdo de la pantalla, ¿cierto? Está este árbol filogenético, que es una reconstrucción, digamos, de relaciones entre estas secuencias, ¿cierto? Y lo que nos muestra es que claramente nuestra Orientia es muy distinta a las Orientias Susugamuchi descritas en la literatura y que están sus secuencias disponibles, y además es distinta a la Orientia Chuto, que también fue descrita en otra parte afuera del triángulo de Tsugamuchi. Con esto nosotros pudimos nombrar por primera vez una nueva especie, ¿cierto? Por primera vez le pusimos nombre a este agente y le pusimos Orientia chiloensis, y el estatus de candidatus es un estatus solamente porque en ese periodo no está aislado, ¿cierto? Sino que sus diferencias fueron inferidas solamente por estas diferencias de secuencia, y ya ahora está establecido y es reconocido en la comunidad científica, ¿cierto? Que esta es una nueva especie de Orientia que se llama Orientia chiloensis en honor a todos los casos que aparecieron primero en la isla, ¿no? ¿Verdad? Siguiente, por favor. Luego nos dispusimos a hacer una herramienta que nos permitiera capturar todas las orientias descritas, ¿cierto? De manera rápida y eficiente, con una sensibilidad y una especificidad para Orientia y no para otros tipos de riqueza, ¿cierto? Ahí está Yu y yo en esa foto, ¿cierto? Que es el desarrollo de este nuevo PCR cuantitativo, ¿cierto? Que ahí lo probamos con distintas otras riquezas para ver su especificidad, y está
diseñado para el gen 16S y nos ha servido mucho para el diagnóstico, ha sido súper importante, sobre todo este verano donde tuvimos esta explosión de casos, nos ayudó a dar respuestas durante el día de si era o no era una orientia, y además hemos podido evaluar también ácaros, ¿cierto? Que el grupo de Gerardo ha ido colectando digamos, en terreno, ¿cierto? Y también hemos probado en roedores, así que tiene alta sensibilidad en distintos tipos de muestras. Siguiente. Muchas gracias, Connie. Entonces, Gerardo les va a contar respecto a lo que hemos hecho en caninos y la identificación del vector, con hartas novedades también en este ámbito. Muchas gracias, Katia. Bueno, como ya fue contando Katia, bueno, Tomás y Connie, en realidad si ustedes vieron los mapas iniciales creo que nos lo mostró Tomás, estaba el triángulo Susugamuchi, que era donde tradicionalmente se conocía esta enfermedad y se ha diagnosticado solamente en dos partes casos en personas, que uno fue en Dubái, una persona que retornaba de Dubái a Australia y en realidad eh, se hicieron todos los análisis clínicos más de laboratorio y se determinó que era una orientia y se clasifica como orientia achuto. Y aparece este nuevo caso en el 2006 que posteriormente se clasificó como orientia like y posteriormente se identificó como una especie nueva por nuestro grupo. Eh, solamente en dos partes del mundo, y eso abre una puerta, un abanico de posibilidades en diferentes partes del mundo, que ya habían trabajo antes, pero no se han detectado casos, ¿ok? En personas. Sí se han estudiado, por ejemplo, en África, en Europa, principalmente estudios en roedores y en ácaros que se han estudiado fuera de este triángulo de Susugamuchi, aparte de lo que nosotros hemos realizado. Entonces, nosotros no teníamos idea qué es lo que está ocurriendo acá, y había un indicio de este profesor de la Universidad Católica que se contagió en la isla de Chiloé, que él dijo que lo habían picado, que había sido, no sé, atacado, ¿no? Las sanguijuelas no pican, chupan. Entonces habían sido atacados por sanguijuelas y está en el paper un indicio de sanguijuelas que quedó ahí escrito. Entonces, en el grupo lo que nos interesaba es tratar de determinar cuáles eran los posibles vectores de esta enfermedad, y era casi buscar una aguja en un pajar, y decidimos una estrategia, ahí en ese mapita, en Chiloé, fuimos a los 6 sitios donde probablemente, un análisis de consultar con las personas más epidemiológico, donde posiblemente ellos referían que habían sido infectados, y nos fuimos a lo que se sabía de Orientia Susugamuchi, que lo más probable por convergencia ecológica sean una bacteria del mismo género, y fuimos a estudiar lo que se sabía. O sea, los ácaros necesitan a los roedores para completar su ciclo, entonces fuimos a capturar roedores en esos lugares. En esos 6 lugares se instalaban estas trampas, las típicas trampas que quizás muchos de los que están escuchando trabajan en estudios de línea base, eh, tipo Sherman, las instalamos, se activaron, y los colegas que están ahí trabajaron con medidas de bioseguridad por riesgo de ANTA. eh, Se eutanasiaron los roedores con los permisos de bioética, se extrajeron los ácaros. La siguiente. Y aquí tuvimos los primeros estudios que en realidad obtuvimos diferentes especies de roedores en Chiloé, y el 55%, no sé si lo puedes apuntar, Katia, ahí arribita donde dice abajo, ahí ese, de los roedores estaban parasitados con estos ácaros trombicúleos. Ya después hay una foto que le vamos a mostrar, pero principalmente el ácaro más común que nosotros reportamos, que hicimos una identificación hasta ese momento, era el género, era Herpetacarus, ¿ya?
¿Y por qué esto es importante? Porque lo que ocurre, por ejemplo, en el Asia-Pacífico es que hay un género que es el Leptotrombidium. El género Leptotrombidium tiene muchas especies, sería el principal vector de de esta bacteria. Hay otros géneros también, pero que se encuentran ácaros con las orientias, pero principalmente es un género. Entonces, quizás nosotros queríamos ver si es que teníamos algo parecido acá en Chile, y encontramos en este momento al Petacarus, era el más prevalente, y dos otros géneros, que era Quadraceta paratrombícula, que aquí nos colaboró Carolina Silva, y también un colaborador de Rusia, Alexander Stekolnikov, que es el experto en taxonomía de ácaro, uno de los expertos a nivel mundial. Y encontramos el 15,8%, y se hicieron los ácaros en pool por roedor. El 15,8% de los ácaros de estos pool por roedor eran positivos a la bacteria, con este PCR que comentaba la Constanza. ¿Y cuáles son los más abundantes? En realidad, el ácaro le da exactamente lo mismo los roedores, porque está buscando mamíferos en realidad, y estos ácaros, estas larvas, están buscando el roedor para completar o un mamífero, incluso aves, y ahí pasan los humanos y se pueden infectar con estos ácaros. La siguiente. Ah, sí, el Patacarus, la siguiente. Y ahí tenemos las fotos de los ácaros, que son estos, están, eh, eh, son indicios en las zonas desprovistas de pelo principalmente, donde el roedor va caminando y y se ven más evidentes, y ahí también en la oreja. También hay en el pelaje, pero es mucho menos. Principalmente son en las zonas desprovistas del pelo, que hay en la zona de las mamas, o principalmente también ahí en la vagina, o en la zona del ano también, o en la base de la oreja, se encuentran estos racimos de ácaros. La siguiente. Nosotros fuimos en esa zona, ahí están los porcentajes, la siguiente, pero había una zona donde el sitio 3, si le da la siguiente, ese sitio no capturamos ningún Herpetocarus y no había ninguno positivo, solamente eran de los otros géneros, y nos quedó la duda de si será porque esos géneros, y eran bien poquitos ratones y poco ácaro. Entonces nos quedó la duda si es que era debido a que solamente estaba esta bacteria principalmente presente en en este género, o era un tema numérico, ¿ya? Por probabilidades. La siguiente. Después le vamos a contar un poquito lo que hemos hecho más adelante. ¿Y qué se hizo en realidad? Bueno, quedamos con que este Herpetocarus, me quedo corrido un poco, pero Carolina empezó a trabajar y a determinar en realidad las especies, y determinamos que en realidad habían dos especies, que era Quadraceta chiloensis, que ya estaba descrita, para Trombicula goffi, y esta nueva Herpetocarus, que encontramos la presencia de la bacteria, ahí quedó cortado, pero sí, no estaba descrita, y la denominamos Herpetocarus eloisae, y fue la primera descripción de que esta Herpetocarus eloisae podría ser el vector de esta bacteria. La siguiente. También este es un trabajo que es una tesis de magíster de Rayetra y Abello, que estamos trabajando. Tomamos también los tejidos de los animales, se eutanasiaron, y encontramos que había mucho mayor la prevalencia, un 38,3%, ahí abajito de los tejidos de estos ratones. Eran positivos a la bacteria. Lo más probable es que estos animales andan acumulando infecciones, por así decirlo, de la exposición con los diferentes ácaros, y esto podría decir que en realidad es mucho más presente en el ambiente, es súper abundante la exposición en el ambiente de estos roedores que están exponiéndose a los diferentes ácaros que están en el ambiente. La siguiente. Esto fue justo antes de la pandemia, tuvimos suerte porque estaba aquí Carolina, ella estaba en terreno y alcanzó a terminar, arrancar casi de que se cerraran eh, los ferries y todo, y alcanzamos a terminar el terreno, porque fuimos a 3 lugares, la misma idea. Fuimos a lugares donde se habían expuesto diferentes personas,
Volvimos a ir al sitio 3 que yo les conté de delante y al sitio 4 para ir a ver si es que había abundancia o no de Herpetacarus y si encontrábamos estas otras paratrombículas, estos otros géneros. Y ahí les vamos a contar lo que recientemente estamos publicando, ya ni me acuerdo cuándo lo publicamos, en el 2022 creo que fue este. Y en Cochamó está todo pasando, aparte ya esto lo he dicho tantas veces, que no la he visto la teleserie, pero hay mucha gente que va, está de moda y mucha gente se está exponiendo y muchos casos tenemos ahí en Cochamó. Y encontramos, bien interesante, encontramos a la derecha, y claro, también fuimos a Tortela allá abajito, pero abajo a la derecha, perdón, les voy a contar los lugares. En Cochamó encontramos 4 especies de ácaro, el Petacarus loisae, la misma que encontramos en Chiloé, que es la más abundante de los ácaros, uno de los más abundantes, perdón, pero sí la más alta prevalencia de estos ácaros. Y aquí fue un análisis individual, en el otro no lo hicimos, eso es la prevalencia individual. Por cada uno de los ácaros se hizo, es bien sensible el QPCR que desarrolló la CONI con colaboración con la gente, con la IU y el grupo de IU, y 10,2% de los ácaros de esa especie eran positivos, pero encontramos también 2 otras especies, que es Paratrombicula neuquenensis y Argentinacarus expansus, que eran positivos, y ahí es posible que estos tengan como el spillover que se derrocha desde otros de este Herpetacarus. Estamos recién partiendo, conociendo lo que está ocurriendo en esta parte del mundo. Y en Quadracitas chiloensis, que también la encontramos antes, no encontramos ningún positivo. En Chiloé, en estos 2 sitios, ahora sí encontramos el Petacarus loisae con 1,8% de positividad, y ninguno de los otros que encontramos era positivo. Entonces, al parecer, sí estos Petacarus son los más abundantes, y que parece que serían los importantes la circulación de esta bacteria en los roedores. Y, y cuando fuimos a Tortel, este fue un sitio que un colega de acá de la Universidad Austral, con su equipo haciendo estudios de línea base, que volvió a Valdivia y se contagió. Volvimos a ir, Carolina con su grupo estuvo ahí, y los ácaros que encontramos ahí eran solamente de una especie, el Petacarus antártica, con una elevadísima prevalencia de estos ácaros, una de las más altas a nivel mundial, y posteriormente vamos a mostrar otro estudio que se realizó tangencialmente a este estudio. Pero estos son los primeros estudios en esta parte del mundo, y que estamos dando cuenta de que al parecer el Petacarus es uno de los más importantes para la mantención de esta bacteria en los ácaros. Ahí tenemos un tremendo racimo de ácaros en la oreja de un roedor. La siguiente. En Chiloé, estas eran muestras que se tomaron previamente, se habían tomado para otros estudios, y nosotros nos hicimos la pregunta, ¿estarán los perros en exposición frente a estos patógenos como Orientia? ¿Y qué hicimos? Teníamos muestras de suero que se habían recolectado, aproximadamente, si no mal recuerdo, estarán 100 muestras que se tenían de los perros en zonas urbanas y rurales cercanas a Ancud y Castro, y encontramos y estos fueron muestras que se hicieron en Estados Unidos, en los laboratorios de Al Richard, em, eh, principalmente con una mezcla de antígenos de las cepas, de 3 cepas, CAR, Cato y Gilliam. ¿Y qué determinamos? Encontramos un 21,3% de seroprevalencia, o sea, una alta exposición de los perros habían estado expuestos a esta bacteria, que en ese momento la denominamos Oriente, aún no sabíamos si era una nueva especie o no, por serología no se puede saber. ¿Qué encontramos? Hacer el análisis estadístico, ahí se ve que la mayoría de los perros que eran de rurales, había más chance de encontrar seropositividad en los perros rurales que en los perros urbanos, y en los perros de mayor edad tenían 3 veces más chance de los perros juveniles, que en realidad es porque están
tuvieron más tiempo de estar expuestos. Entonces, esto nos demuestra que los perros pueden ser utilizados como centinelas de infección a Orientia. No encontramos ningún caso clínico de los perros y en la literatura se describe que pueden cursar con cierta infección, pero nosotros no lo detectamos en ese momento. La siguiente. Ahora, utilizando muestras que nosotros habíamos recolectado, de hecho, en un proyecto que fue hace como 10 años, Katia, yo creo, que teníamos muestras que habíamos obtenido de perros en Arica, Parinacota, Coquimbo, Metropolitana, Araucanía, sumado a esto mismo que yo les acabo de contar en los lagos, que ahí están los muestreos en zonas urbanas y rurales, la exposición a Oriente y la sorpresa que nos estamos encontrando, estos son datos que no están publicados, que es una tesis de pregrado de una chica acá de veterinaria, el Austral, una alta positividad de los perros a suero. Fíjense, el total es de entre un 12 a un 15%, y en Arica, Parinacota, entre un 18 a un 28%. En Coquimbo tenemos también, mejor la prevalencia, ahí está el intervalo de confianza, un 23, 11, 5% de la Araucanía, 21% de los lagos. Tenemos, esta bacteria parece que es mucho más común de lo que siquiera sabíamos y está al parecer presente en varias partes. Hay exposición, hay anticuerpos en varias partes de Chile. Y cuando vemos los factores de riesgo en la tabla de la derecha, sorprendentemente, la región de Arica Parinacota tiene similar positividad a los lagos, que es Chiloé. Y esto baja en Coquimbo, Metropolitana, Araucanía, quizás muy probablemente debido al lugar donde se hizo el muestreo. ¿Ok? Y se da el mismo patrón en los sitios rurales, que es coincidente con como se da donde están los ácaros en realidad. Urbanos también encontramos, pero acá recuerden que los perros se mueven, se pueden mover con las personas, de dónde vienen, dónde están, mucho más en los machos que en las hembras. Los machos están mucho más, muchos de ellos se mueven mucho más. Puede ser ese el factor, y esta positividad que aumenta con la edad, que esto es muy común en varios estudios de cero prevalencia porque hay mayor tiempo de exposición. Y aquí también asociado a que la gente reportaba, o sea, acá reportábamos en realidad la presencia de garrapatas. Pudiera ser que las garrapatas también influencien la infestación con esta bacteria, o que si es que hay garrapatas también existe alta probabilidad que tengan este ácaro. Entonces acá estamos viendo que de forma indirecta, este estudio también lo hicimos con sueros de personas y encontramos también personas positivas a suero de la bacteria, anticuerpos contra la bacteria, perdón, en varias partes de Chile también, ¿ya? Entonces, al parecer esto es mucho más extendido de lo que nosotros siquiera nos imaginábamos. La siguiente. Y esta es una historia que en realidad es un estudio, resultó un tremendo estudio, sin siquiera quererlo, porque el equipo de Carolina, que yo les decía, nosotros, imagínense, nosotros se ocupan estos trajes para incluso nosotros estábamos muestrando los ratones, y veíamos los ácaros que caminaban y nos poníamos scotch en la manga para que no se nos metieran al cuerpo. Pero acá esto fue en Tortel, había tanta cantidad de ácaros, nos contaba el equipo de Carolina, que se les subían por las botas, y esto no fue en el momento de cuando estaban manipulando los roedores, sino cuando fueron a instalar las trampas. Fueron picados por los ácaros. Hay una foto de un ácaro en la piel de uno de los investigadores, en la reacción alérgica que comentaba la doctora Abarca, la trombiculiasis. Y uno de los investigadores desarrolló esta reacción, ahí está la zona de eritema, con la lesión necrótica que va evolucionando, y le dio el tifus matorrales. Posteriormente fue tratado con doxiciclina, pero tomamos la muestra de la costra, también de los ácaros, hicimos un flagging, se tomó muestra ambiental, se tomaron todos los ácaros de las personas que fueron picadas. Ahí hay un pequeño ácaro que se ve en una tela que tomamos de la vegetación, y también de los ratones que estaban en el ambiente.
y encontramos, a la derecha está, que encontramos que era Orientia. La Orientia había un 45, era candidato Orientia chiloensis, se hizo el análisis filogenético, que está a la izquierda, el puntito rojo que estaba mostrando el análisis filogenético, y correspondía a Orientia chiloensis. Y todas y la especie del ácaro era Petacarus antártica, y demostrábamos, porque generalmente para demostrar que hay transmisión vectorial hay que hacer experimentos, y acá en realidad era la única ácaro, era el único ácaro que había, no había más ácaros, y de los ácaros que recolectamos, de los humanos, el 45% eran positivos, una alta positividad, y del ambiente un 33%, y en el estudio que yo les conté antes, era un 31%. Entonces, este estudio fue publicado en Clinical Infectious Disease, que es una revista de alto impacto, muy alto impacto, que estamos demostrando que este sería el vector y reservorio de primera vez que se determina fuera del triángulo Suzugamuche y una especie distinta a los leptotrombidium, que es vector de esta bacteria. Entonces, hemos ido avanzando en el conocimiento y esto fue realmente algo tangencial en el conocimiento de la bacteria, gracias al equipo, no sé si gracias, pero fue un contagio realmente accidental. Tenemos muchas preguntas de cuáles son los factores que pudieran estar facilitando la transmisión, si hay factores ambientales, y ahora tenemos un proyecto anillo que estamos incluyendo también la colaboración del equipo, si la destrucción de los hábitats, la fragmentación están facilitando la ocurrencia de estos ácaros y la bacteria en ambientes mucho más deteriorados. Y por ejemplo, podría ser las temperaturas, no lo sabemos. Hay hartas preguntas que están ahí por descubrir. Katy. Gracias, Gerardo. Bueno, ya nos han conocido. Aquí en nuestro equipo de trabajo creo que ya se sumó Javier López, que es veterinario clínico de animales menores. Y también aquí está Carolina, que es la experta en la identificación de los ácaros, y Cecilia Vial de la Universidad del Desarrollo, que también ha colaborado. Como ven ustedes, hemos hecho varios fondos y algunos anillos, así que este es un equipo que ahora hemos formado también el grupo de Rickettsia, Chile Rickettsia y Zoonosis. Tenemos ahí un Instagram. Los invitamos a entrar, ¿cierto? Ahí estamos poniendo algunas noticias. Así que nada, quedamos abiertos a sus comentarios, a sus preguntas, a ideas de colaboración. Me parece que Javier tenía algunas ideas, porque yo le pedí que pensara en qué forma los veterinarios interesados, por cierto, quizás pudieran también hacer alguna colaboración con nosotros en miras a conocer un poco más de los caninos y qué rol están jugando. Bueno, todo eso queda abierto para esta segunda parte de conversar. No sé si está Javier y si quiere contar cuál era su idea. Ahí está, en el trabajo. ¿Está inmuteado, Javier? Está silenciado. Ahora sí. Ahí sí. Claro. No sé si escuchaste que queríamos ver si tienes Sí, cuál yo era creo, tu idea. mira, yo creo que hay una pregunta que es súper como relevante, que es si esta Rickettsia, si Orientia tiene produce algún cuadro de tipo clínico en nuestros perros. Yo creo que eso es una pregunta que los colegas de Chiloé nos pueden ayudar a dilucidar. Existe muy poca evidencia de la parte clínica de Orientia en perros. Solamente hay un caso publicado con síntomas que son bastante inespecíficos, pero a mí lo que me llama la atención es que en esa publicación japonesa hay un caso con síntomas clínicos inespecíficos, pero hay otros, una serie
en otros perros que vivían cerca de ese caso, en 10 encontraron Rickettsia PCR, o sea, tenían bacteremia por Orientia. Entonces, eso es súper interesante, porque eso es algo que creo yo que habría que también estudiar en Chiloé, porque de ser así, serían como un reservorio de nuestra Orientia. Eso creo que es algo que es muy relevante de estudiar en realidad. Y para eso se necesitan clínicos interesados, motivados. A lo mejor nos podemos encontrar con sorpresas y producen no solamente en los perros, sino también en los gatos, porque también se ha encontrado en gatos en otros países. Y a lo mejor estamos frente a cuadros clínicos que pasan desatendidos por nosotros, digamos. Bueno, hay varias preguntas en el chat y hay alguna mano levantada. Voy a leer primero las preguntas que se encuentran en el chat. Consultan en primera instancia si las riquecias son sensibles igual a doxiciclinas o a quinolonas. Tomás. Puedo contestar brevemente: doxiciclina sí, acitromicina alternativa, quinolonas no. Eficacia menor y no se recomienda. Muchas gracias, doctor Witzel. Tenemos otra pregunta. ¿Sugieren aplicar algún producto en específico por experiencia en el vestuario al realizar trabajos en terreno donde eventualmente pudiera haber algún riesgo? Vestuarios es la ropa, ¿no? Sí, Ya. ropa. Ya, aquí también es una respuesta corta. Se recomienda usar permetrina, a tratar la ropa con permetrina, pero no tenemos productos en base de permetrina para usar en ropa en Chile en este momento. Es algo es un tema para el futuro también, importante. La siguiente pregunta es si el ácaro es sensible a la selamectina. Gerardo. Yo creo O que, Javier. yo creo que sí, porque la selamectina es de última generación y en general es una caricia bastante bueno, así que creo que si bien yo no conozco como estudios, pero sí, lo más probable es que sea sensible. Sí, o sea, desde la experiencia de terreno, lo que ocurrió en Tortel, o sea, nosotros le llamamos Tortela, ojo con eso, porque no es en Cleta Tortel, sino en un camino hacia allá. Esos son bosques de lenga principalmente, ahí hay de todo tipo. Eh, ac- eh, yo, eh, el terreno fue, como yo les decía, o sea, los ácaros se ven, incluso hay gente, ¿recuerdan una presentación de Magallanes? Que ellos se recostaron en una playa y veían los ácaros, se ven, los adultos principalmente se ven, pero acá nos mostraron una foto que también eran las larvas. Ujú. Eh, entonces, como hay tiempo todavía, si ustedes llegan a estar en terreno, se recomienda tomar, ¿cierto? Bañarse muy bien, restregarse, porque pueden que revisar muy bien si tienen algún ácaro que está pegado en realidad y no lo estén viendo. Entonces, si no lo van a ver, rasparse muy bien y, y evitar el contacto, no andar con short, con manga corta, en zonas donde, acá hay algo que se llama como las Chigger Island, que son como islas de ácaros. O sea, si les toca justo en un lugar, estar trabajando en un lugar donde está plagado de estos ácaros, porque se van reproduciendo los ácaros en lugares donde, no sé, por ejemplo, hay roedores y estos ácaros van a estar mucho más abundantes en ciertos lugares que se dan las condiciones para que existan. Quizás se mueven. mm, Nosotros hemos capturado ratones y siempre encontramos los ácaros, ¿ya? Pero hay lugares donde hay mucho más. Si tienen la mala suerte justo de estar en lugares donde estaban estos islas, que hay mucha abundancia, la probabilidad de que justo les pique el que tenía la bacteria es más alta, ¿ya? Entonces, ojalá evitar, y la gente lo que dice en Chiloé
es que cuando se apoyaron el palo con leña y andaban trabajando en el verano, quizás con una polera cortita, y el ácaro se le subió por la polera hacia arriba, o ese que en el cuello creíamos que era, ¿se acuerdan? Que era posiblemente se puso un palo acá arriba y ese palo estaba con el ácaro. Entonces, eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta, consultan si Herpetacarus antártica tiene mayor prevalencia de algún tipo de arbusto o planta en específico o su propagación puede ser diversa. La respuesta no tenemos idea. Es un solo lugar, dos lugares, y principalmente em, no era en el bosque, a ver, en los bosques, si ustedes han ido, los bosques maduros, muchas veces de esa zona tú puedes caminar en esos lugares. No hay mucho sotobosque. Acá había una presentación, de hecho está en el paper. Ahí son unos arbustos bien bajos donde estaba lleno de ácaros. ¿Y por qué? Porque están los ratones. Estos vectores, estos ácaros andan buscando ratones para completar su ciclo y en lugares donde hay mayor presencia de roedores. Y en el bosque, que no hay sotobosque, lo más probable que la probabilidad de encontrar ratones va a ser mucho menor, porque tienen muy poca alimentación. Creo. Para allá va la cuestión. Muchas gracias. Acá hay tres preguntas que consultan si es que hay reportes en bovinos, en gatos y en aves de traspatio. No, lo único que sabemos, que no lo tenemos publicado, sabes que, bueno, Carolina estuvo muestreando, cayó en la trampa un chucao y estaba plagado de la misma especie, Herpetacarus antártica, en las zonas, porque son estos rinocríptidos que andan caminan, entonces están más expuestos a lo que hay en el suelo y también tenía la bacteria. Entonces, yo me atrevería a decir que debiéramos encontrar también en otras especies, lo que pasa es que los roedores son mucho más abundantes que otras especies, ¿ya? Em, la pregunta si hay ácaros en otros animales en el sur de Chile, en estas zonas, es una pregunta a ustedes, veterinarios. Ya, este es un posible tema de cooperación para el futuro, porque en verdad no sabemos mucho. Muchas Javier. gracias. Hay una mano levantada. Allen, vamos a ver si es que quiere realizar su pregunta. Hola a todos, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta para Gerardo, o en realidad para saber qué es lo que piensan los demás también, porque me llama la atención este estudio de la seroprevalencia en los perros en diferentes zonas del país y quería consultarles si es que tienen alguna hipótesis que explicaría por qué hay tanta prevalencia en distintos lugares de Chile con tantos ecotonos diferentes, que tenemos ambientes desérticos en Arica, en la zona mediterránea y también en la zona ya del bosque templado lluvioso y la zona austral. Sí, un poco explicar el muestreo. Eh, por ejemplo, en Arica, no sé si conocen o más o menos se ubican, pero ahí creo que fue el Valle de Azapa, ¿cierto? Entonces, en esa zona es desértico, pero en los valles en realidad hay un montón de vegetación, ¿ya? Y ahí todos los que trabajan en consultores y todo, está lleno de ratones. Hay otras especies de ratones, pero ácaro, los colegas, la gente de la Universidad de Concepción, bueno, su tiempo Daniel González y todo su equipo, nosotros encontramos ácaros los roedores en todas las distribuciones. Ácaros hay también en las aves, o sea, estas especies de ácaros no es que solamente estén en el sur de nuestro país, y de hecho en el sudeste asiático, Tomás, ¿te acuerdas? Hasta en Rusia, está la bacteria presente en diferentes ambientes. Lo mismo que tú decías, en zonas que cae nieve, en varias partes, en China, en Japón, en Australia. No es solamente, principalmente en zonas más cálidas, pero también en zonas frías. Y nosotros lo encontramos en la parte de Tierra del Fuego. Entonces, eh,
Los perros, por ejemplo, fuimos a muestrear en diferentes lugares y lo más probable es que estos perros hayan estado deambulando en ambientes donde pudieran haber estado expuestos a estos ácaros en los lugares donde deambulaban, y principalmente en zonas rurales. ¿Ya? Entonces, al parecer, lo que estamos viendo en realidad es algo que en el sudeste asiático es súper común. De hecho, es la enfermedad rickettsial con mayor incidencia a nivel mundial. Lo que pasa es que acá vivimos menos gente que en Asia. Claro, y lo otro que también pues, es interesante la pregunta, porque algo que ocurre en la riqueza, sobre todo con la inmunofluorescencia, y nosotros lo vimos, en la gran antigenicidad cruzada. O sea, puede ser perfecta que estén reaccionando a otro tipo de riqueza, y que no necesariamente son de Oriente, no sé, eso es lo que podría ser. O ustedes piensan que sí, tú, Gerardo, que puede ser. La pregunta para la Connie. Sí, puede ser cruzada. Lo que habría que hacer para determinar la real, digamos, es usar el antígeno que tenemos con Oriente Chiloensis. Pero igual salen preguntas también, ¿será la misma que está en el norte, si es que hay? ¿Será el mismo ácaro? Entonces hay varias todavía preguntas por resolver ahí. Y si bien el ensayo que involucra la detección de anticuerpos en los perros, y históricamente también nosotros los vimos que los perros al parecer tienen esta reacción más cruzada, también podría ser explicada por algunas otras riquezas que pueden estar ahí, claro. Por eso la serología siempre tiene que tomarla con ese alcance. Yo soy más molecular que la serología, pero La sí. certeza, lo Sí, molecular da certeza. exacto. Quizás un comentario, tenemos también datos. Este fue el último trabajo en camino, es hecho con ELISA. Y aquí hicimos también en paralelo también ELISA con antígenos de riquecias. Entonces aquí, si hay una reacción cruzada, creo que no es contra otra, o Rickettsia spp, puede ser de otra oriencia, por ejemplo. Exacto. ¿No? No, pero en verdad, si tú ves las zonas geográficas climáticas en el norte de Chile, sería menos sorpresa encontrar oriencia que en el sur de Chile, ¿ya? Porque en Asia está clasificada, aún también ocurre más al norte en esta zona, que una rickettsiosis tropical. Entonces, para mí, creo que vamos a encontrar muchas sorpresas en el futuro. Como en estos años, cada año hay nueva información. Estoy seguro que hay oriencia también en Argentina, en otros países. Recién un estudio de Colombia con cero prevalencia, en Perú también, en América Central, en un primer estudio. Creo que nosotros abrimos una caja y ahora van a salir muchas sorpresas. Así es. Muchas gracias. Y otra consulta. Por lo que dicen ustedes, respecto a la latitud, es súper amplia. ¿Qué han visto ustedes en cuanto a la altitud? La casuística humana, por ejemplo, siempre ha estado asociada a lugares a nivel del mar, o quizás también podrían haber casos, pensando por ejemplo en gente que va a la montaña, que practica deportes en alta montaña, también podría ser un factor de riesgo. Mm, Alta montaña no, porque no hay vegetación. Eh, por ejemplo, las zonas de Cochamó, si los que han ido para allá, bueno, ahí el límite de la vegetación está un poquito más a más baja altitud, pero ahí no sé cuánto hay, 1500 metros, y las zonas de Ancud están 100 metros. Entonces, yo creo que aquí el tema es, yo creo que te lo podemos responder cuando terminemos el proyecto Anillo que vamos a empezar a hacer, porque vamos a mostrar estratificadamente a diferentes altitudes. Pero yo creo que va a depender de dónde estén los roedores silvestres, ¿ya? Y ahí están en todas partes.
Porque en Nepal, por ejemplo, yo imagino, Nepal, no sé si seré muy ignorante, pero se me imagina las montañas y Sí, hay claro. muchos casos también. Sí, Es y bueno, endémico. y estos que contaban en, ¿cómo se llama la isla? En Magallanes, se me olvidó el nombre. Bueno, En Puerto Forward, ¿cierto? La isla Navarino. Isla Navarino, ahí era en la playa, era en la Claro, playa, era la playa. en la Mm. playa. Hay otra pregunta de Roberto Wiegand. Sí, gracias. Hola, buenas noches a todas y a todos. Hola. No, una pregunta muy simple. ¿Hay alguna relación del ácaro o la riqueza con roedores sinantrópicos? A lo mejor no en estudios nacionales, pero sí en estos casos que se dan en este triángulo en el oriente. Eh, lo más probable es que no, que en realidad, de hecho, nosotros los capturamos un solo ratus ratus en Chiloé. Esto lo más probable es que sea ecológicamente haya estado ahí, y los sinantrópicos llegaron después. Eh, entonces, lo que probablemente esté ocurriendo es que sean ambientes totalmente silvestres asociados al bosque nativo. Entonces, a la vegetación nativa, ¿no? Vegetación nativa. Y si está más asociado a ambientes cerca de las casas, yo creo que no, porque principalmente van a estar asociados a vegetación nativa, donde estén los animales silvestres, ¿ya? Entonces, eh, pero se ha visto en otras partes del mundo que en realidad está en todas partes. Entonces, yo creo que no está asociado a los sinantrópicos, a los roedores sinantrópicos, pero pudiera estar perfectamente si hay hábitat que están los roedores silvestres se puedan meter, como estos matorrales, pues perfectamente podría ser ahí. Ok, Quizás gracias. un comentario, ¿por qué no hablamos tanto sobre el ciclo? Si el ciclo y la asociación con Oriencia es muy distinta a las garrapatas y, por ejemplo, las borelias, ¿ya? Porque ustedes saben que, por ejemplo, garrapatas tienen una fase ectoparasitaria como larvas, ninfas y adultos, y se pueden infectar en cualquier de las fases de los distintos animales con Borrelia, por ejemplo, y pasar a otro animal, al humano, etc. En los ácaros es muy distinto, es muy más simple, porque el ácaro solo tiene la fase ectoparasitaria como larva. El ácaro solo pica una vez en su vida como larva y solo en un hospedador. Entonces no puede infectarse y después transmitir. Tiene que ser infectado del huevo. Y también hay varios experimentos que muestran que un ratón infectado no puede infectar un ácaro permanentemente. Las líneas infectados o las poblaciones infectados de los ácaros existen, ¿ya? Entonces es algo más simple, pero mucho más relacionado entonces a la ecología del ácaro, ¿ya? Pero es algo para que tenemos ahora también explorar, porque la mayoría de estos conocimientos son de Asia. Tomás, eso tiene que ver con que dicen que los ácaros son en este caso el vector y el reservorio al mismo tiempo, a Exactamente, diferencia de otras enfermedades vectoriales. exactamente, sí. Ujú. ¿Cómo se llama? La bacteria necesita el ácaro, ¿ya? Mm. Se va transmitiendo, va pasando entre estadios y se transmite por los huevos. O sea, el adulto que llegó infectado desde huevo, eh, posteriormente va a transmitir a los huevos, ¿ok? Hay harto debate, pero al parecer no existiría transmisión horizontal, que es un ácaro transmite a un hospedero y de ese hospedero transmita a otro ácaro negativo, por ejemplo. Ya, esa parece que no es la principal fuente, de hecho casi no existiría. Entonces, por ejemplo, en el caso de los perros, si un ácaro
le transmite al perro, que el perro transmita de vuelta, esa no sería una vía, ¿ok? Solamente nos servirían nuestros animales mascotas como un indicador de infección, ¿ya? Y además que la cantidad de perros, en comparación a la cantidad de roedores, como que millones de Sí, ratones, ¿sí? Gerardo, en esa misma línea quiere decir que el ácaro coevolucionó un poco con su Con su vector, audiencia, con su, claro, Su bacteria. su su bacteria, bacteria. porque si están, digamos, exclusivos. Hay Un poco lo algunas bacterias que cumplen funciones de la fisiología de estos ectoparásitos, ¿ya? Son simbiontes y tienen alguna funcionalidad que se han ido demostrando, ¿ya? Bueno, y es por eso que también nosotros creemos que esta es una enfermedad que estaba ahí por mucho tiempo, ¿no? No es que algo que haya llegado, porque mucha gente nos pregunta, ¿y por qué no se conocía antes? No, no había, llegó en un barco, llegó en un ratón de Alasia. Bueno, de partida es otra cepa, es absolutamente otra especie, pero toda la ecología y la evolución habla de que esto ha estado mucho tiempo y probablemente, como decía Gerardo, cuando el hombre empieza a talar más los bosques, a acercarse a zonas que antes eran más vírgenes, ¿cierto? Se empieza a encontrar como pasa con otras infecciones emergentes que aparecen por esto y porque hay conocimiento. Claramente tenemos charlas y aparecen los casos en ciertos los hospitales en que hemos hecho charlas porque, se enciende, así que eso también ayuda a que aparezcan más casos. Muchas gracias por la respuesta. Hay algunas consultas más en el chat, las voy a leer. Primero pregunta Lucas Burchard si conocen la distribución geográfica de Herpetacarus antártica. Eh, Previamente había un registro que era especialmente creo que era ¿cómo se llama? Un bisón. Se había encontrado un ácaro de esta especie en la isla Navarino, y después está este registro. No hay, la fauna de ácaros está súper poco estudiada en Chile. Entonces, la respuesta es no. Los estudios nuestros de Antártica más ese reporte anteriormente. No hay más, casi no hay estudio de ácaros. Muchas gracias. Rolando Rojas consulta si hay algún trabajo colaborativo con zoonosis y vectores de MinSal. Bueno, con MinSal hemos estado trabajando muy, muy en conjunto y con las Ceremis de las regiones, sobre todo el sur, donde ha habido estos casos. Estamos en mucho contacto. Como les decía, es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo tanto, incluso la definición de casos, se va a hacer un formulario mejorado probablemente en los próximos meses. Y zoonosis. Y vectores no. Zoonosis del MinSal y vectores, me parece que no, por ahí debiéramos Claro. Lo que pasa es que, por comenzar. ejemplo, en Chagas trabajan bastante, con mosquitos, tienen varios, entonces no tenemos todavía eso. Trabajamos con este grupo, pero solo en este momento tratando de distribuir la información con charlas, etcétera, a los médicos que trabajan en regiones con el MinSal y este grupo de infecciones infecciosas y vectoriales. Sí. Muchas gracias. Acá existe otra consulta. Si existe o está pensado alguna estrategia de control ambiental de estos ácaros. No creo, y no sé si es que viven ahí, donde Difícil de viven en terminar, ambientes claro. silvestres. Yo no lo haría. Mm. En realidad, no creo. Sí, yo vi también aquí preguntas por usando otras sustancias para la ropa, etcétera, afuera de permetrina, no se recomienda. Y claro, en el ambiente militar, las medidas para las tropas sería limpiar los lugares de camping de zonas donde limpiar el matorral y aplicar también permetrina, pero no es una manera, es una manera que destruye
no solo los ácaros, muchos otros insectos, animales, etcétera, ¿no? Claro, se alteran los ecosistemas. Consulta Paola Quintero si en todos los lugares de Chile donde encontraron casos positivos se encontró oriente a chiloensis, candidatus. De lo que publicamos, claro, tenemos Continental y en Chiloé, y eran todos chiloenses. Ahora no hemos hecho la última, no hemos hecho todavía la Secuenciación. clasificación. Sí, la secuenciación. Eso estaba pendiente. Catalina Manosalva pregunta cómo se ve morfológicamente Orientia chiloensis. O tal vez no sé si la página que difunden tengan fotografías del Hay ácaro. fotografías, de hecho iba a compartir, hay imágenes de microscopio electrónico. Yo todavía tengo pendiente que me llamen del microscopio, ya mandé para tener nuestras imágenes propias, pero se ven muy parecidos a como una estructura parecida a una mitocondria, diría yo. Es bien como ovalada, depende del estadio digamos, dentro del cultivo, porque la mayoría que se ha visto en cultivo, también en el paper del 2011, también hicieron hicieron una microscopía electrónica y encontraron la forma, así que ahí la pueden mirar. Es bien característica, y la pueden encontrar también. Son bacilos, pero que no se tiñen con el Gram. Las otras riquezas en general se tiñen con tinción de Jiménez, ¿no? Pero no hemos visto No, eso aquí, no hemos explorado, estaría interesante. con tinción de Exacto. Jiménez, sí, sí. Bueno, no sé si es que queda alguna otra consulta. Si es que algún asistente desea hacer uso de la palabra. Yo quisiera decir que si hay alguien que tiene interés en tomarle la invitación de Javier, quizás Javier pudiera poner su mail, ¿cierto? Si algún colega veterinario que vea animales menores, que esté entusiasta de tomar algunas muestras, quizás empezar por si encuentran, no sé, revisarle las orejas, la zona, si encuentran sospechas de estos racimos naranjos, quizás partir por ahí, después ver lo que Javier decía de la clínica, sería como muy, muy interesante para nuestro grupo, porque entiendo aquí, Gerardo, que hay veterinarios de Chiloé, pero también de otras zonas, de otras regiones del sur. Sí, bueno, la invitación fue hecha para médicos veterinarios y estudiantes de todo el país, así que es de esperar que hayan representantes de varias regiones. Yo al menos trabajo en la Clínica Veterinaria Municipal de Ancud, vemos pacientes todos los días, así que en caso que deseen tomar muestras, no hay ningún inconveniente. Ah, estupendo. Ahí, bueno, yo tengo el celular de Gerardo, se lo voy a dar a Javier o a ti, Gerardo, te mando el de Javier para ver si así nacen las nuevas investigaciones y así hemos ido avanzando, porque los equipos son súper importantes. Médicos veterinarios o técnicos veterinarios también, están preguntando ahí en el chat, si en realidad Ah, claro que claro. sí. no hay problema en ese sentido. O sea, si ven ácaros, por ejemplo, son súper chiquititos, pero a veces están en los racimos, en las orejas de los roedores, no tenemos idea en los gatos, cánidos o otras especies cómo se pueden dar, pero debe ser lo mismo. Natalia Sánchez tiene la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo realmente quería felicitarlos a todo el equipo porque este es un trabajo muy bonito de unión de distintas profesiones que dio un fruto tan bonito con cosas como decía Gerardo, de cosas así que se van dando en el camino. Así que eso, felicitarlos porque es muy, muy interesante lo que hacen y muy bonita la presentación. Muchas gracias, Natalia. Yo creo nos sentimos orgullosos de vivir el One Health, porque aquí trabajamos
unidos veterinarios, bioquímicos, médicos de humanos y médicos de animales, todos médicos. Bueno, si no hay más consultas, les agradecemos a los doctores por esta presentación y me excuso también, disculpo con la doctora Constanza Martínez por no haberla presentado al comienzo. Disculpe, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes y estaríamos finalizando la actividad. La charla va a quedar disponible en el canal de YouTube del Colegio Médico Veterinario durante los próximos días. Va a ser subida a ese espacio por si acaso quieren revisarla nuevamente. Muchas gracias a todos los asistentes. Ok. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. chao. Que estén bien. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Adiós.